Los modos de polvo danzaban en el único rayo de sol que atravesaba la grieta en el techo de la cueva. Draventer los observó girar en espiral y retorcerse, tal como lo habían hecho sus pensamientos durante los últimos 2 siglos. 3.000 años era mucho tiempo de existencia. Y últimamente había empezado a preguntarse si valía la pena continuar existiendo sin propósito. Sus escamas, una vez de un color carmesí brillante que captaba la luz como rubíes pulidos, se habían apagado hasta adquirir el color del ladrillo viejo, no por la edad, sino por el descuido. ¿Qué sentido tenía mantener las apariencias si ya nadie venía a verlo? El último visitante había sido un pastorcillo perdido, y eso fue antes de que naciera la abuela del actual gobernador. El valle de abajo había cambiado hasta resultar irreconocible. Donde una vez había simples aldeas de madera y piedra, ahora se alzan torres de metal y vidrio. Los vehículos voladores volaban entre los edificios, y por la noche, todo el asentamiento brillaba con luz artificial. La gente de allá abajo tenía sus máquinas, sus computadoras, sus sistemas de predicción del tiempo. No necesitaban un dragón antiguo que les avisara de las tormentas que se avecinaban o que los defendiera de los enormes osos de roca que una vez vagaban por estas montañas. Draventer movió su enorme cuerpo y varias monedas de oro de un reino desaparecido hacía mucho tiempo cayeron al suelo de la cueva. No se molestó en juntarlos nuevamente en una pila ordenada. ¿Qué importancia tenía un tesoro cuando no había nadie que lo protegiera? Ya no vinieron más caballeros valientes en busca de gloria. Ningún erudito subió a los senderos de la montaña para pedir su sabiduría. Los niños del valle probablemente pensaban que los dragones no eran más que historias que los padres contaban antes de dormir. Cerró los ojos y trató de recordar la sensación de sentirse necesitado. De aldeanos que traen ofrendas de ganado y piden su bendición antes de la temporada de siembra, de jóvenes guerreros que buscan su consejo antes de las batallas. El simple hecho de importarle a alguien, cualquiera que sonara hizo que sus ojos se abrieran de golpe. Pasos, pequeños, pero deliberados. Alguien estaba subiendo el sendero hacia su cueva cuando el corazón de Draventer, que había latido lenta y constantemente durante milenios, de repente aceleró el ritmo. Los visitantes significaban problemas u oportunidades, y no podía decidir qué posibilidad lo entusiasmaba más después de tanto tiempo solo. Levantó la cabeza y escuchó atentamente. Los pasos se detuvieron en la entrada de la cueva. Entonces una voz gritó, sorprendentemente firme, a pesar del evidente nerviosismo que había detrás de ella. «Hola, ¿hay alguien aquí? Quiero decir, ¿hay algún dragón aquí?» Una voz femenina grita por el sonido. Dravent consideró permanecer en silencio, fingiendo que la cueva estaba vacía, pero la curiosidad venció a la precaución. Hacía tanto tiempo que no hablaba con nadie más que su voz salía como un murmullo polvoriento. ¿Quién se atreve a perturbar mi soledad? Escuchó una fuerte inhalación. Luego los pasos se reanudaron, adentrándose más en la cueva. El dragón observó como una figura emergía de las sombras cerca de la entrada. Era pequeña, incluso para los estándares humanos, con cabello oscuro recogido en un estilo práctico. Llevaba ropa de escalada resistente y llevaba una mochila que parecía cargada con equipo. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Estaban radiantes de asombro, no de miedo. «Mi nombre es Rachel», dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Soy investigador de la Tierra. He estado estudiando los antiguos murales de los santuarios abandonados del valle, y todos muestran a un gran dragón rojo que protegió esta región. Eres tú, ¿verdad?» Dravent resopló, levantando una pequeña nube de polvo. «Una vez fui rojo. Ahora simplemente soy viejo. El valle ya no necesita protección de gente como yo. Tienen sus armas y su tecnología». Rachel se acercó unos pasos, sus ojos escudriñando las paredes de la cueva cubiertas de antiguos tapices y conchas talladas en la roca, que albergaban artefactos de civilizaciones que el valle había olvidado. «Los murales te muestran haciendo más que solo luchar. Te muestran enseñando, guiando y ayudando a la gente a comprender la tierra.
Ese tipo de conocimiento no se vuelve obsoleto, ¿verdad? La voz del dragón transmitía siglos de amargura. ¿Por qué intentar advertirles sobre la plaga de la hoja negra hace 20 años? Se rieron y dijeron que sus científicos la tratarían con productos químicos. La mitad de sus cultivos murieron de todos modos porque se negaron a rotar los campos como les había enseñado a sus antepasados. Cuando mencioné el patrón de migración, entre nubes de tormenta, señalaron sus modelos informáticos. No quieren sabiduría ancestral. Quieren datos y algoritmos. Rachel sacó un pequeño dispositivo y lo tocó varias veces. ¿Es por eso que ya nadie habla de ti? Porque dejaste de intentar ayudar. Yo dejé de hacerlo porque no me querían, dijo Dravater, ahora en voz baja. Hay una diferencia entre no ser necesario y no ser deseado. Habría podido soportar que me necesitaran si todavía valoraran lo que yo representaba. Pero me ven a mí y a los de mi especie como reliquias de un pasado primitivo que les da vergüenza reconocer. La mujer humana se quedó en silencio durante un largo momento, estudiándolo con esos ojos pensativos. Luego se sentó en un pilar caído, desaparecida pero no indeseada. En la tierra hicimos lo mismo, dijo en voz baja. Construimos nuestras ciudades y nuestra tecnología, y olvidamos a quienes entendían las costumbres antiguas, a quienes podían leer el clima y el comportamiento de las aves, o sabían que plantas podían curar ciertas enfermedades. Los llamamos supersticiosos y retrógrados. Y luego nos preguntamos por qué nos sentíamos tan desconectados de todo, tan perdidos a pesar de todo nuestro progreso. Dravent inclinó su gran cabeza y la estudió. ¿Por qué viniste aquí, humano? ¿Qué quieres de un dragón olvidado? Rachel lo miró a los ojos sin pestañear. Vine porque olvidado no significa inútil. Vine porque tal vez, solo tal vez, el valle te necesita más de lo que imagina. Y tal vez necesites recordar que ser necesitado no tiene nada que ver con el reconocimiento. Se trata de tener algo valioso que dar, ya sea que alguien lo pida o no. Por primera vez en 200 años, algo se agitó en el pecho de Draventer que parecía casi esperanza. Habían pasado 3 semanas desde la primera visita de Rachel, y ella regresaba cada pocos días. Drater se encontró realmente esperando con ansia su llegada, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Trajo un equipo de grabación y formuló un sinfín de preguntas sobre la historia de Asvale, tomando notas sobre todo, desde los patrones climáticos antiguos hasta las propiedades medicinales de las hierbas de montaña que la medicina moderna había descartado como folclore. Hoy llegó cargando 2 contenedores humeantes. Traje el almuerzo, anunció, sentándose en su lugar habitual en el pilar caído. Pensé que incluso los dragones podrían apreciar la sopa caliente. Draventer murmuró divertido. No he comido sopa en 800 años. Generalmente prefiero mis comidas menos líquidas. Bueno, este tiene carne, ofreció Rachel, abriendo un recipiente. El olor a caldo especiado llenó la cueva, y a pesar de sí mismo, el dragón lo encontró agradable. Comieron en un cómodo silencio durante un rato. Raquel, con su sopa y su Draventer, con una cuadrilla de cabra montés que había cazado el día anterior. El ser humano tenía un don para hacer que el silencio pareciera natural en lugar de incómodo. Ayer hablé con algunos de los ingenieros de asentamiento, dijo Rachel finalmente limpiándose la boca con un paño. Mencioné algunos de los patrones geológicos de los que me habló. No fueron muy receptivos. Podría haberlo predicho. Dravent dijo secamente. Pero uno de ellos sí estaba interesado, un hombre más joven llamado Owen. Realmente me escuchó cuando le expliqué sus observaciones sobre los patrones sísmicos en las cordilleras del norte. Ella sacó su dispositivo y le mostró gráficos y cuadros. Ha estado notando irregularidades que no coinciden con sus modelos de computadora. Las lecturas se han ido fortaleciendo durante el último mes. Drater se acercó más y estudió los datos con ojos antiguos que habían visto patrones repetirse a lo largo de milenios. Se le heló la sangre. ¿Cuándo comenzaron estas lecturas? Hace aproximadamente 6 semanas. ¿Qué? ¿Reconoces algo?
El dragón permaneció en silencio durante un largo momento. Su mente recorre siglos de recuerdos. Cada 800 años, la cordillera volcánica del norte sufre una gran erupción. El último ocurrió hace 794 años, antes de que existieran los asentamientos actuales. Yo era joven entonces, apenas tenía 500 años, pero lo recuerdo claramente. El valle quedó casi destruido. La cara de Rachel se puso pálida. Eso significa que estamos justo en la marca de los 800 años. De hecho, todas las señales están ahí. Los temblores aumentarán en frecuencia durante las próximas 2 semanas. Luego se abrirán respiraderos de gas tóxico en 3 lugares específicos. Usó su garra para dibujar en el suelo de tierra de su cueva, marcando los lugares con precisión. La erupción propiamente dicha se producirá pocos días después de que aparezcan los respiraderos. Los flujos pirolásticos llenarán el valle. Tenemos que advertirles, dijo Rachel, ya de pie. En ese asentamiento viven 20.000 personas. Ellos no escucharán. La voz de Draven estaba cargada de certeza. ¿Por qué creerían en un viejo dragón cuando tienen sus sofisticados sistemas de monitoreo? Porque están en juego vidas humanas. La voz de Rachel ahora era feroz. No me importa si se ríen de nosotros o nos llaman locos. Tenemos que intentarlo. El dragón la estudió. Este pequeño humano que de alguna manera había reavivado algo en él. Creía que había muerto hacía tiempo. Propósito, determinación, la creencia de que hacer lo correcto importaba independientemente de la respuesta. Había olvidado lo que se sentía. Muy bien, dijo lentamente. Bajaré de mi montaña, pero no esperes gratitud, Raquel de la tierra. Espere burla y despido. Supongo que habrá más de 20.000 muertes, respondió. 2 días después, Draven descendió de su montaña por primera vez en décadas. La sensación de volar sobre el valle con un propósito real lo llenó de emociones que no podía nombrar. Rachel y Owen habían organizado una reunión con las autoridades del asentamiento, aunque no habían mencionado que traerían un dragón. La reacción era previsible. Se escucharon gritos cuando su enorme figura aterrizó en la plaza central. Las fuerzas de seguridad se movilizaron y levantaron las armas. Los padres agarraron a los niños y corrieron. El gobernador Rodés salió del edificio administrativo. Su cara estaba roja de furia. ¿Qué significa esto?, gritó. Saquen esa criatura de mi asentamiento. Su nombre es Draventer, dijo Rachel, dando un paso adelante con Owen a su lado. Y está aquí para advertirles sobre un evento volcánico que destruirá este valle en menos de 2 semanas. El gobernador la miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿En base a qué evidencia? Alguna superstición antigua. Entonces Dravent habló. Su voz se escuchó por toda la plaza con tanta autoridad que hizo que la gente se detuviera y escuchara a pesar de su miedo. Basado en 3.000 años de observación. Basado en el hecho de que estuve aquí la última vez que sucedió. Basado en conocimiento al que sus sensores no pueden acceder porque solo existen desde hace 50 años y este ciclo toma 800. Explicó el patrón en detalle, describiendo exactamente qué sucedería y cuándo. Les mostró los lugares donde aparecería Vince usando su conocimiento de los canales de lava subterráneos que ningún estudio había mapeado jamás. Habló con la seguridad de alguien que había presenciado el patrón antes. El gobernador Rodés escuchó con creciente impaciencia. Nuestros sistemas de monitoreo no muestran ninguna amenaza volcánica inminente. Contamos con sensores sísmicos, detectores de gases e imágenes satelitales. Si existiera un peligro real lo sabríamos. Sus sensores tienen un punto ciego en las cordilleras del norte, intervino Owen. He estado revisando los datos y no estamos monitoreando el área exacta donde Dravent dice que se originará la erupción. Entonces, su solución es evacuar a 20.000 personas, cerrar todas las operaciones y costarnos millones en pérdida de productividad porque un viejo mito les contó una historia. La voz del gobernador estaba cargada de desprecio. No lo creo.
Esta reunión ha terminado. Mientras las fuerzas de seguridad se movilizaban para escoltarlos hacia la salida, Dravater cruzó miradas con el gobernador. Cuando se inauguren los eventos, recuerda este momento. Recuerda que elegiste el orgullo en lugar de la prudencia. Extendió sus alas y emprendió el vuelo, dejando a Rachel y Owen parados en la plaza mientras la multitud susurraba y señalaba. El dragón regresó a su montaña, con el amargo sabor del rechazo familiar en su lengua. Quizás había tenido razón todo el tiempo. El mundo había seguido adelante sin él. Habían pasado 9 días desde la desastrosa reunión con el gobernador Rhodes. Dravater pasó su tiempo observando el valle a través de un hueco en la pared de su cueva, notando la creciente frecuencia de temblores que el asentamiento de abajo parecía decidido a ignorar. Cada pequeña sacudida confirmaba sus predicciones. Sin embargo, no sentía ninguna satisfacción por tener razón. Tener razón significaba que la gente moriría. Rachel no lo había visitado en 3 días y él extrañaba su presencia más de lo que quería admitir. Luego, en la tarde del 9º día, ella apareció en la entrada de su cueva luciendo agotada y frustrada. Amenazaron con revocar mi permiso de investigación, dijo sin preámbulos, dejando caer su mochila y sentándose pesadamente en su lugar habitual. El gobernador dice que estoy sembrando el pánico y socavando la confianza pública en los sistemas de seguridad de los asentamientos. Intentaste salvarlos, dijo Dravent en voz baja. Eso es más de lo que la mayoría haría ante semejante rechazo. Intentarlo no es suficiente. La voz de Rachel se quebró por la emoción. Owen encontró pruebas de que sus sensores no pueden detectar lo que sucede en las cordilleras del norte. La red de monitoreo fue diseñada para diferentes tipos de actividad sísmica. Pero el gobernador ni siquiera mira los datos. Dice que confiar en un dragón antes que en la ciencia moderna lo haría quedar como un tonto. El dragón se acercó, bajando su enorme cabeza para quedar a la altura de sus ojos. A veces, a los humanos les importa más parecer sabios que serlo de verdad. Es un defecto que su especie ha arrastrado desde que los conozco. No es solo mi especie, dijo Rachel, esbozando una débil sonrisa. Se escondieron aquí durante 2 siglos porque les importaba más no ser rechazados que intentar ayudar. Dravent se apartó un poco, sorprendido por la suave acusación. Tenía razón, por supuesto. Había permitido que el orgullo y los sentimientos heridos le impidieran siquiera intentar mantener contacto con el cambiante valle que se extendía debajo. Tienes razón, admitió. Soy culpable del mismo defecto. Un temblor sacudió la montaña, más fuerte que los anteriores. El polvo caía del techo de la cueva y varias rocas pequeñas caían ruidosamente por las paredes. Rachel se agarró al pilar para estabilizarse. Cuando pasó, miró al dragón con miedo en sus ojos. ¿Cuánto tiempo? Las rejillas de ventilación se abrirán dentro de 2 días, dijo Dravent con gravedad. La erupción ocurrirá de 3 a 4 días después. Tenemos menos de una semana en total. Rachel se puso de pie, paseándose de un lado a otro por el suelo de la cueva. Owen y algunos de los ingenieros más jóvenes nos creen. Han estado trasladando discretamente a sus familias a terrenos más altos fuera del valle. Pero son quizás 300 personas de un total de 20.000. No podemos dejar que mueran todos los demás. ¿Qué quieres que haga? La voz del dragón cargaba con el peso de siglos de futilidad. Les advertí. Rechazaron la advertencia. No puedo obligarlos a evacuar. No, pero podemos salvar a todos los que escuchemos. Rachel dejó de pasearse y lo miró directamente. Owen dice que el centro comunitario del distrito este ha estado organizando reuniones de preparación para emergencias. Gente que no confía en la forma en que el gobernador minimiza los riesgos. Hay casi 2.000 personas involucradas. Si les hablaras directamente, muéstrales las pruebas. Explícales lo que has visto antes. Tal vez se evacúen solos. Y si el gobernador intenta detenerme, ya nos ocuparemos de eso cuando suceda. La mandíbula de Rachel estaba apretada con determinación.
No vine a este planeta a ver morir a la gente por la terquedad burocrática. Y no creo que hayas vivido 3000 años solo para esconderte en una cueva mientras se desarrolla una tragedia evitable. Drater guardó silencio un largo momento. Los recuerdos de la última erupción volvieron a inundarlo. Recordó los gritos, los flujos pirolásticos bajando por la ladera de la montaña a una velocidad inimaginable. El calor tan intenso que convirtió la arena en vidrio. Recordó haber usado sus alas para proteger a una familia de granjeros. El dolor abrasador cuando la ceniza sobrecalentada le quemó las escamas. Recordó la culpa de no poder salvar a todos. No puedo salvarlos a todos, dijo en voz baja. Nadie puede salvar a todos, respondió Rachel. Pero podemos salvar a alguien, y esa es razón suficiente para intentarlo. El dragón miró a esta pequeña humana que, de alguna manera, lo había convencido de que el emparejamiento no se trataba de ser apreciado, sino de hacer lo correcto sin importar el reconocimiento. Ella había reavivado algo en el que creía muerto hacía mucho tiempo. No solo propósito, pero el coraje para actuar incluso ante un rechazo seguro. Muy bien, dijo, irguiéndose en toda su estatura. Dile a Owen que reúna a estas personas que escucharán. Hablaré con ellos mañana por la noche. El rostro de Rachel se iluminó de esperanza. Gracias. No me des las gracias todavía. Incluso si convencemos a 2000 de evacuar, quedan 18,000 que no lo harán. El peso de ese fracaso será pesado. Tal vez, dijo Rachel, cargándose la mochila al hombro para irse. Pero llevar el peso de intentarlo y fracasar es más ligero que llevar el peso de no intentarlo nunca. Mi abuela solía decir eso. Era médica y trabajaba en zonas de guerra. No pudo salvar a todos, pero salvó a quienes pudo, y durmió mejor por ello que quienes se quedaron en casa porque salvar a todos era imposible. Después de irse, Dravater se quedó en la entrada de la cueva y observó las luces del asentamiento. En algún lugar, allá abajo, las familias continuaban con sus rutinas nocturnas, sin saber que su mundo estaba a punto de terminar. Los niños eran arropados en la cama. Las parejas compartían comidas. La gente estaba haciendo planes para la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. No podía salvarlos a todos. Pero Rachel tenía razón. Tenía que intentar salvar a algunos. Eso era ser un guardián. Nunca se había tratado de ser agradecido ni apreciado. Se había tratado de interponerse entre los inocentes y el peligro. Incluso cuando los inocentes no creían que el peligro fuera real, el viejo dragón extendía sus alas, probándolas en preparación para el vuelo del día siguiente. Hablaría con quienes lo escucharían. Haría lo que pudiera. Y si el gobernador intentaba detenerlo, bueno, Dravater no había sobrevivido 3000 años siendo fácil de intimidar. El centro comunitario del distrito este estaba abarrotado. Habían llegado más de 3000 personas, mucho más de lo que Owen había previsto. Se desbordaron hacia la plaza circundante. Familias con niños, parejas mayores, jóvenes trabajadores que habían oído rumores de peligro y optaron por escuchar en lugar de confiar en las negaciones oficiales. Dravater voló en círculo una vez antes de aterrizar, dando tiempo a la gente para procesar su presencia. La reacción fue mixta. Algunos se quedaron boquiabiertos de asombro. Otros abrazaron a sus hijos, protegiendo, pero nadie corrió gritando. Eran personas que habían venido específicamente para escuchar lo que el dragón tenía que decir. Owen estaba de pie en una plataforma elevada, con la voz amplificada por altavoces portátiles. Gracias a todos por venir. Sé que muchos de ustedes han enfrentado críticas y burlas por estar aquí. El gobernador Rhodes ha dejado claro que considera esta reunión una tontería. Pero les pido que escuchen con la mente abierta a alguien que ha presenciado patrones a los que no podemos acceder a través de nuestra tecnología. Drater aterrizó en la plaza con sorprendente suavidad para alguien de su tamaño. La multitud se resistió, pero se mantuvo firme. Podía ver miedo en sus rostros, pero también curiosidad y una esperanza desesperada. Soy Draventer.
Comenzó a transmitir su voz sin necesidad de amplificación. Hace 3000 años, les hice una promesa a los primeros pobladores de este valle. Prometí protegerlos de peligros que no podían prever. Durante siglos, cumplí esa promesa. Entonces construyeron sus máquinas y decidieron que ya no necesitaban guardianes. Acepté esto y me retiré. Hizo una pausa, mirando a través del mar de rostros. Pero algunas promesas no terminan. Simplemente porque ya no son bienvenidos. Hace 800 años, presencié una erupción de la cordillera volcánica del norte que casi destruyó toda la vida en este valle. Era joven entonces y solo pude salvar a una fracción de quienes estaban en peligro. He cargado con ese fracaso durante 8 siglos. Una mujer entre la multitud gritó: ¿Cómo sabemos que dices la verdad? Nuestros sensores no muestran ninguna amenaza importante. Sus sensores tienen un punto ciego, intervino Owen, mostrando las pantallas holográficas de la cuadrícula de monitoreo. Hemos estado analizando la ubicación de los detectores sísmicos. Están optimizados para los tipos de actividad tectónica comunes en esta región, pero no para los eventos volcánicos originados en la cordillera norte. Draven describe actividad en un área que prácticamente desconocemos. Las señales ya son visibles, continuó Draven. Los temblores que han estado experimentando están aumentando en frecuencia e intensidad. En menos de 48 horas, se abrirán respiraderos de gas tóxico. Usó su garra para marcar un mapa holográfico que Owen proyectó. Aquí, aquí y aquí. Estas ubicaciones se basan en canales de lava subterráneos que se forman naturalmente en este tipo de geología. Sus estudios nunca los han cartografiado porque nunca los han observado. Un anciano avanzó. Recuerdo las historias de mi abuelo. Hablaba de un gran dragón que advertía de los peligros. Historias anteriores a la fundación de este asentamiento. Creíamos que eran mitos. Los mitos a menudo contienen verdades sepultadas bajo el tiempo, dijo Draven con suavidad. El abuelo de tu abuelo puede haber sido entre aquellos a quienes ayudé a salvar hace 8 siglos. Las historias eran reales. El peligro es real y se avecina de nuevo. Rachel subió a la plataforma junto a Owen. He pasado el último mes documentando el conocimiento de Draventer. Los patrones geológicos que describe son consistentes con los ciclos volcánicos. La cronología coincide perfectamente. Tenemos quizás 6 días antes de que los flujos pirolásticos lleguen a este valle. Cualquiera que siga aquí cuando eso suceda morirá. Una joven madre con un niño en brazos habló con voz temblorosa. Pero el gobernador Rodés dice que la evacuación es innecesaria. Dice, confiar en la superstición antigua por encima de la ciencia moderna es ridículo. Si nos vamos y no pasa nada, perderemos nuestros trabajos, nuestras casas, todo. Si se quedan y algo sucede, perderán la vida, respondió Dravent. No puedo obligarlos a elegir. Solo puedo decirles lo que sé, lo que he visto antes. Lo que la evidencia muestra está sucediendo nuevamente. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Otra voz gritó. Nos abandonaste hace generaciones. ¿Dónde has estado mientras nuestros asentamientos crecían? La pregunta le impactó profundamente y Draventer no rehuyó responderla. Me retiré porque ya no me querían. Porque cada oferta de ayuda fue rechazada. Toda advertencia fue desestimada. Toda pieza de sabiduría llamada superstición. Dejé que mis sentimientos heridos importaran más que mi deber como guardián. Eso estuvo mal. Me equivoqué. Su voz se hizo más fuerte. Pero estoy aquí ahora. No porque espere gratitud o reconocimiento. No porque quiera demostrar que el gobernador está equivocado. Estoy aquí porque sé que se avecina un peligro y no hacer nada me haría cómplice de lo que sigue. Estoy aquí porque ser tutor no es un trabajo del que te retiras cuando se vuelve desagradable. Es quien eres, quien eliges ser, independientemente de si alguien lo aprecia o no. El silencio cayó sobre la plaza. Entonces el anciano habló de nuevo. Yo le creo. Mi familia evacuará esta noche. Yo también, dijo la joven madre.
Más voces se sumaron. Familias que toman la decisión de confiar en la sabiduría antigua antes que en la tranquilidad oficial. No todos, quizá ni siquiera la mayoría, pero sí suficientes. Owen comenzó a coordinar rutas de evacuación hacia zonas más seguras en las tierras altas del este, donde habían estado almacenando suministros. A la multitud se le ocurrió dispersarse. Después de planificar y empacar, el gobernador Rhodes llegó con las fuerzas de seguridad. Su cara estaba morada de rabia. Está violando las ordenanzas de emergencia. Les gritó a Owen y Rachel, incitando al pánico, a reuniones no autorizadas y a difundir información falsa. Ambos están bajo arresto. Dravater se movió entre el gobernador y los dos humanos. Su forma masiva crea una barrera física. Dijeron la verdad. Lo rechazaste por orgullo. Cuando se abran las rejillas de ventilación mañana, cuando los gases empiecen a matar a quienes están demasiado cerca para respirarlos, recordaréis este momento. Recordarás que tuviste la oportunidad de salvarlos. Sal de mi asentamiento, escupidor de carretera. Toma a tus seguidores alarmistas y vete. Cuando no pase nada, cuando tus predicciones resulten falsas, me aseguraré de que todos sepan lo tontos que son. Espero que tengas razón, dijo Dravater en voz baja. Pero he vivido lo suficiente para saber que la esperanza no es una estrategia. El dragón extendió sus alas y Rachel y Owen se subieron a su espalda. Mientras volaban hacia las tierras altas del este, Dravater miró hacia atrás, al asentamiento de abajo, a las luces y a las vidas que continuaban como si nada estuviera mal. Había ahorrado 3.000. Quedaron 17.000. Confiar en la tecnología antes que en el testimonio, en el orgullo antes que en la prudencia. El peso de lo que venía se posó sobre sus ancianos hombros como una carga física. 38 horas después de la reunión del centro comunitario, el primer respiradero de gas se abrió exactamente donde Dravent había predicho. Fue un trabajador de mantenimiento quien lo descubrió, mientras revisaba las líneas de servicios públicos subterráneas en el sector industrial norte. Se desplomó en cuestión de minutos, vencido por los vapores tóxicos. Otros dos que fueron a ayudarlo también cayeron inconscientes. Los servicios de emergencia llegaron vistiendo equipo de protección y encontraron a los 3 muertos. Al mediodía se abrió el segundo respiradero cerca del distrito agrícola. Esta vez la gente sabía que debía quedarse atrás, pero los cultivos en una zona de 5 acres se marchitaron y murieron en 1 hora. Las hojas se vuelven negras como si se hubieran quemado. El olor acre del dióxido de azufre llenó el aire. El gobernador Rhodes celebró una conferencia de prensa de emergencia. Su comportamiento confiado de hace 2 días ha desaparecido por completo. Estamos experimentando una actividad volcánica inesperada. La situación está bajo control. Los residentes de las zonas afectadas deben trasladarse temporalmente a los distritos del norte mientras evaluamos el nivel de amenaza. Los distritos del norte son exactamente donde ocurrirá la erupción, dijo Rachel, mientras miraba una transmisión desde el campamento de evacuados en las tierras altas del este. El campamento ahora albergaba a casi 4.000 personas y cada hora llegaban más a medida que las garantías de RHS sonaban cada vez más huecas. Owen estaba coordinando con los voluntarios, organizando el refugio, la distribución de alimentos y suministros médicos. Va a provocar que la gente muera trasladándola hacia el norte. Alguien necesita decirle, iré, dijo Dravent, aunque la idea de enfrentarse nuevamente a Caminos lo llenó de pavor. No era miedo al gobernador en sí, sino miedo a ser despedido nuevamente mientras lispendía de un hilo. Aún así, tenía que probarlo. Voló de regreso al asentamiento y aterrizó en la plaza central, atrayendo la atención inmediata. Desde el edificio administrativo emergían caminos flanqueados por seguridad. Tú, dijo el gobernador con la voz tensa por un pánico apenas controlado. Es culpa tuya. Tu alarmismo provocó una histeria colectiva que impidió los procedimientos de evacuación adecuados. Te dije exactamente qué pasaría y cuándo, respondió Dravent con calma.
Los respiraderos se abrieron donde dije que lo harían. El tercero aparecerá en las próximas 12 horas cerca de la planta de tratamiento de agua. Después de eso, tienes quizás 3 días antes de la erupción. No muevas a la gente al norte. Eso está directamente en la trayectoria de los flujos pirolásticos. Muévelos al este o al sur a terrenos más altos. No acepto órdenes de criaturas legendarias. Road chasqueó, pero su voz tembló. Nuestros equipos sísmicos están analizando la situación. Sus equipos sísmicos no tienen 3000 años de observación, dijo el dragón. Por favor, dejen a un lado su orgullo. No me complace tener razón. Solo quiero ayudar a salvar a tantos como sea posible. Por un momento, Road pareció tambalearse. Entonces, uno de sus asesores le susurró algo al oído y su expresión se endureció. La reubicación al norte continúa. Tenemos búnkeres reforzados allí que pueden resistir cualquier evento volcánico. Su campamento oriental no tiene esa protección. Dravater sintió que una rabia ancestral crecía en su pecho. Esos búnkeres fueron diseñados para eventos de radiación de las antiguas guerras, no para flujos pirolásticos que alcanzan temperaturas de 700 grados. El gas sobrecalentado encontrará cada respiradero, cada grieta. Calentará vivos a todos los que estén dentro. Esta conversación ha terminado, declaró Rhodes. Si de verdad quieren ayudar, dejen de interferir con los procedimientos oficiales de evacuación. El dragón se fue con el corazón apesadumbrado. Regresó al campo de refugiados y les contó a Rachel y Owen lo sucedido. Permanecieron en un silencio sombrío observando cómo los vehículos de transporte que se encontraban abajo trasladaban a la gente hacia el norte, hacia un lugar seguro que en realidad era una muerte segura. Tenemos que hacer algo, dijo Rachel desesperada. No podemos quedarnos mirando. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Owen a Rhodes como autoridad legal. Si interferimos físicamente, nos arrestarán y no ayudaremos a nadie. Draven observó la montaña de suministros que habían reunido: comida, agua, equipo médico, materiales para refugios. Suficiente para unas 5.000 personas si se raciona con cuidado. No suficiente para 17.000. Nos preparamos para lo que viene después, dijo en voz baja. Cuando comienza la erupción, quienes sobrevivan a la explosión inicial necesitarán un lugar a donde ir. Nos aseguramos de que este campamento pueda recibirlos. El tercer respiradero se abrió 9 horas después, justo a tiempo. Erupcionó a través de los cimientos de la planta de tratamiento de agua, expulsando gases tóxicos a través del sistema de ventilación del edificio. 12 trabajadores murieron antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. La instalación tuvo que ser evacuada, cortando el suministro de agua a la mitad del asentamiento. Esto finalmente rompió la negación de Dravent. Emitió una orden de evacuación general, pero insistió en que la gente se trasladara a los búnkeres del norte según lo planeado. Algunos obedecieron, confiando en las instrucciones oficiales. Otros, al ver que el patrón que Draventer había predicho se hacía realidad con una precisión aterradora, se separaron y se dirigieron al este, hacia el campamento del dragón. Al anochecer, el campamento de refugiados albergaba a 8.000 personas. Llegaban más cada hora. Familias cargando con sus pertenencias. Niños llorando, ancianos luchando por ascender a terrenos más altos. Dravent realizó viajes en transbordador transportando a quienes estaban demasiado débiles o heridos para hacer el viaje a pie. En un vuelo, vio a un grupo atrapado por un nuevo pescador que se había abierto al otro lado de la carretera principal. Al este, sin dudarlo, aterrizó y cargó a 37 personas en su lomo, haciendo 2 viajes para ponerlas a salvo. Una niña, de no más de 7 años, se aferró a sus escamas y susurró: «Gracias, señor dragón». Algo en esas sencillas palabras despertó emociones que Dravent había mantenido encerradas durante siglos. No lo necesitaban como símbolo ni como leyenda, sino como un ser vivo capaz de marcar la diferencia mediante la acción directa.
El reconocimiento era agradable, pero lo que realmente importaba era el acto, la ayuda, la posición que separaba a la gente inocente del desastre. Los monitores sísmicos mostraban una actividad creciente en la cordillera norte. El equipo de Oven, posicionado estratégicamente según la guía de Dravent, detectó movimiento de magma en las profundidades del subsuelo. Todos los modelos apuntaban a la misma conclusión. 72 horas, dijo Oven con gravedad. Quizás menos. Rachel miró el campamento y los 8.000 rostros iluminados por las luces de emergencia. Y todavía quedan miles en el asentamiento. Miles más en los búnkeres del norte. Luego trabajamos toda la noche. Dravent dijo, salvamos a quien podemos. Extendió sus alas y emprendió el vuelo nuevamente, dirigiéndose hacia el asentamiento. Todavía había tiempo. No mucho, pero algo. Y mientras tuviera tiempo, lo aprovecharía. Eso fue lo que hicieron los guardianes. La erupción comenzó al amanecer del tercer día, no con un estruendo, sino con un ruido sordo que vibró a través de la piedra de la montaña como si el propio planeta estuviera gruñendo. Dravent, que no había dormido en 48 horas, lo sintió en los huesos y supo inmediatamente lo que significaba. Ha comenzado, les dijo a Rachel y Oven. La gran erupción se producirá en cuestión de horas. Todos en el valle deben evacuar ahora. Él emprendió el vuelo incluso mientras hablaba, buceando hacia el asentamiento de abajo. Las calles ya estaban llenas de gente en pánico. Muchos finalmente dejaron de confiar en las garantías oficiales después de que los 3 respiraderos aparecieran exactamente como se había pronosticado. Otros huían simplemente porque el ruido era demasiado ominoso como para ignorarlo. Pero miles de personas seguían en los búnkeres del norte tras el plan de evacuación del gobernador Rhodes. Dravent voló allí primero, aterrizando fuera de la entrada reforzada donde todavía había guardias de seguridad. «Abran estas puertas», ordenó. «Saque a todos y muévase hacia el este de las tierras altas. Tienes quizás 3 horas». Los guardias parecían inseguros. Uno habló con una radio, presumiblemente comunicándose con las carreteras. La respuesta le hizo sacudir la cabeza. Las órdenes del gobernador son permanecer en los búnkeres. Están diseñados para resistir eventos catastróficos. No este, dijo Dravent. Los flujos pirolásticos sobrecalentarán estos búnkeres y los convertirán en hornos. Todos los que estén dentro morirán en agonía. Por favor, os lo ruego, abrid las puertas. Los guardias todavía dudaban. Entonces un temblor enorme sacudió el suelo con tanta fuerza que agrietó el pavimento. A lo lejos, una columna de ceniza y humo comenzó a elevarse desde la cordillera norte. Eso finalmente rompió su resolución. Abrieron las puertas del búnker. La gente salió confundida y asustada. Dravent comenzó a dirigirlos hacia el este, usando su tamaño y su voz para organizar el caos. Muévete rápido pero con cuidado. Permanezcamos juntos. Ayuda a quien lo necesita. Volaba de un lado a otro, llevando a aquellos que no podían caminar lo suficientemente rápido y trasladando a los ancianos y heridos a un lugar seguro. Le dolían las alas y le ardían los músculos, pero él siguió adelante pese al dolor. Para eso estaba hecho, para eso lo habían preparado su tamaño, su fuerza y sus 3.000 años de experiencia. Rachel apareció en un vehículo de transporte, coordinando los esfuerzos de evacuación terrestre. Oven había instalado estaciones de relevo a lo largo de la ruta hacia terrenos más altos, proporcionando agua y paradas de descanso. El campo de refugiados, que ahora alberga a más de 12.000 personas, se preparó para recibir a miles más. El gobernador Rhodes finalmente salió del edificio administrativo, con el rostro pálido mientras observaba la columna de ceniza que se hacía más grande minuto a minuto. Vio a Drater aterrizar para recoger a otro grupo de residentes mayores y se acercó a él. Debería haber escuchado, dijo Road en voz baja. Su arrogancia anterior había desaparecido por completo. ¿Cuántos morirán por culpa de mi orgullo? No lo sé, respondió Drava honestamente.
Pero aún no hemos terminado. Ayúdenme a evacuar el distrito residencial del sur. Hay familias allí que no pueden salir por sí solas. Rouz asintió y comenzó a dar órdenes a las fuerzas de seguridad, ordenándoles que ayudaran en lugar de controlar. Era demasiado tarde para muchas cosas, pero no demasiado tarde para ayudar. La erupción alcanzó su punto máximo 2 horas después. La cordillera del norte explotó con tal violencia que hizo temblar el suelo a 20 metros de distancia. Una pared de gas y cenizas sobrecalentadas comenzó a descender por el valle, moviéndose más rápido de lo que cualquier ser vivo podría correr. Dravater estaba haciendo lo que sabía que sería su último viaje de regreso al asentamiento cuando los vio. Un centro de cuidados para personas mayores, de alguna manera olvidado en el caos de la evacuación. A través de las ventanas, podía ver a decenas de personas en camas, algunas demasiado enfermas o heridas para huir por sus propios medios. El flujo pirolástico se aproximaba. Tenía quizás 5 minutos. El dragón se estrelló contra el techo de la instalación en lugar de perder el tiempo con puertas. Todos los que pueden, ayuden a cargar a los que no pueden, rugió. Ahora, los miembros del personal que habían estado intentando desesperadamente trasladar a los residentes entraron en acción. Dravent cargó su espalda con tantas personas como pudo llevar de forma segura mientras los miembros del personal agarraban a otros. Alzó el vuelo sintiendo el viento sobrecalentado en su cola y voló hacia un lugar seguro. Detrás de él, el centro asistencial desapareció en un muro de cenizas y fuego. Los había sacado con quizás 30 segundos de sobra. Aterrizó en el campo de refugiados y se desplomó por agotamiento. Decenas de ancianos rescatados se deslizan con cuidado desde su espalda hacia los brazos de voluntarios médicos que los esperan. Rachel corrió hacia él con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo hiciste», dijo ella. «Los salvas no todos ellos». Dravent jadeó. «Nunca todos ellos». El valle de abajo había desaparecido, enterrado bajo escombros y cenizas volcánicas. El asentamiento construido con tanto orgullo y tecnología había desaparecido como si nunca hubiera existido. Pero cuando el dragón miró el campamento que lo rodeaba, vio más de 16.000 caras. Familias reunidas. Niños jugando a pesar del trauma. Residentes de edad avanzada del centro de atención que reciben atención con delicadeza. El gobernador Rodés se acercó a su costoso traje cubierto de ceniza. 19.417 personas fueron evacuadas. Perdimos aproximadamente 3.683 personas que se quedaron atrás o no pudieron ser alcanzadas a tiempo. Su voz se quebró. Esas muertes son mi responsabilidad. Son compartidas por todos nosotros, quienes pudiendo haber hecho más, deberíamos haberlo hecho mejor. Dravent dijo en voz baja. Pero usted ayudó a salvar a 19.000. Eso también importa. Durante las semanas siguientes, los sobrevivientes comenzaron a reconstruir en un lugar que Draventer les ayudó a elegir, lejos de los riesgos volcánicos. Le pidieron que se quedara para servir como asesor formal y tutor. Un grupo de jóvenes, incluidos varios que habían estado a sus espaldas durante la evacuación, pidieron estudiar con él, aprendiendo a leer el terreno y a entender patrones que la tecnología por sí sola podría pasar por alto. Rachel continuó documentando su conocimiento, pero ahora con docenas de estudiantes entusiastas uniéndose a ella, Owen diseñó nuevos sistemas de monitoreo que integraban tanto sensores modernos como sabiduría antigua sobre patrones geológicos. El viejo dragón, que creía que el mundo había seguido adelante sin él, descubrió algo profundo. El propósito no fue concedido por otros ni quitado por el tiempo. Existió en la elección de ponerse de pie y actuar cuando era necesario actuar. El mundo no necesitaba mitos ni leyendas. Se necesitaban guardianes dispuestos a hacer lo correcto a pesar de reconocer que un niño se acercó una noche y preguntó, «¿Nos contarás historias de los viejos tiempos?». Dravent, con sus escamas brillando a la luz del fuego mientras recuperaba sus fuerzas, sonrió y comenzó a hablar. Lo necesitaban después.